El diplomático que llevó un diario de la traición, Ulrich von Hassel, febrero de 1938. Roma. El embajador alemán Ulrich von Hassel está sentado en su despacho de la embajada en el Palazzo Caffarelli. Acaba de recibir un telegrama cifrado desde Berlín. Lo lee una vez, luego otra vez. No puede creer lo que está viendo. El telegrama es del ministro de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop. Le informa que sus servicios como embajador ya no son requeridos. Está siendo relevado de su puesto. Debe regresar a Alemania inmediatamente. No hay explicación. No hay agradecimiento por 6 años de servicio distinguido. Solo una orden fría. Regrese a casa. Está despedido. Hassel sabe exactamente por qué. Durante meses ha estado advirtiendo a Berlín que la alianza cada vez más estrecha entre Hitler y Mussolini es un desastre estratégico. Ha argumentado que Alemania debería mantener relaciones civilizadas con las democracias occidentales, no alinearse con dictadores fascistas. Ha sido demasiado franco en sus opiniones y ahora está pagando el precio. Hassel cierra con llave la puerta de su despacho, abre un cajón de su escritorio, saca un cuaderno de cuero y comienza a escribir. Febrero 1938. He sido despedido, no por incompetencia, sino por decir la verdad. Este régimen no tolera la verdad, no tolera a hombres de principios, solo quiere aduladores y criminales. Es el primer asiento en lo que se convertiría en uno de los documentos más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial. Los diarios de Ulrich von Hassel. Durante los siguientes 6 años, Hassel documentaría meticulosamente sus actividades conspirando contra Hitler. Registraría reuniones secretas con otros conspiradores. Anotaría conversaciones con diplomáticos extranjeros. Describiría planes para atentados y golpes de Estado. Era una locura absoluta. Si la Gestapo encontraba estos diarios, Hassel sería ejecutado inmediatamente. No solo por conspiración contra Hitler, sino porque los diarios contenían evidencia documental irrefutable de alta traición. Y aún así, Hassel los mantuvo. Los actualizó constantemente. Los escondió cuidadosamente, porque creía que algún día, cuando todo terminara, alguien necesitaría entender cómo hombres honorables habían intentado detener a Hitler. Esta es la historia del diplomático que se convirtió en conspirador, la historia del embajador que intentó negociar la paz con los aliados mientras Alemania conquistaba Europa, la historia del aristócrata prusiano que documentó meticulosamente su propia traición, la historia del hombre que llevó un diario de la conspiración contra Hitler. Esta es la historia de Ulrich von Hassel. Capítulo 1. El diplomático de la vieja escuela. Ulrich von Hassel nació el 12 de noviembre de 1881 en Anklam, Pomerania. Era hijo de una familia aristocrática prusiana con larga tradición de servicio al Estado. Los Hassel habían servido como diplomáticos, oficiales militares y funcionarios gubernamentales durante generaciones. Ulrich siguió el camino familiar. Estudió Derecho e Historia en universidades alemanas prestigiosas. En 1909, con 28 años, ingresó al servicio diplomático alemán. Era la elección natural para un joven aristócrata educado con inclinaciones intelectuales. Durante los siguientes 25 años, Hassel sirvió en varios puestos diplomáticos alrededor del mundo: Barcelona, Génova, Copenhague, Belgrado, Roma. Era el tipo de carrera diplomática distinguida que se esperaba de alguien de su clase y educación. Hassel era diplomático de la vieja escuela. Creía en la diplomacia como arte civilizado, negociación, compromiso, relaciones basadas en respeto mutuo. Creía que las naciones debían resolver sus diferencias mediante conversación, no mediante guerra.
Creía en el orden internacional basado en tratados y acuerdos, no en la fuerza bruta. Eran valores del siglo XIX y estaban a punto de chocar violentamente con las realidades del siglo XX. En 1932, Hassel fue nombrado embajador alemán en Italia. Era uno de los puestos diplomáticos más importantes de Alemania. Italia era una gran potencia. Roma era una de las capitales diplomáticas cruciales de Europa. Ser embajador allí significaba que Hassel era considerado uno de los diplomáticos más competentes de Alemania. Al principio, todo fue bien. Hassel estableció excelentes relaciones con el gobierno italiano. Conocía bien a Mussolini y a los altos funcionarios fascistas. Hablaba italiano con fluidez, entendía la política italiana. Era exactamente el tipo de embajador que Alemania necesitaba en Roma. Y luego llegó Hitler. Capítulo 2. Diplomacia bajo el Tercer Reich. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Para Ulrich von Hassel, esto marcó el comienzo de una pesadilla profesional que duraría el resto de su vida. Hassel despreciaba a los nazis desde el principio. No era oposición política sofisticada, era repulsión visceral. Los nazis eran vulgares, ignorantes, brutales. No tenían educación, no tenían refinamiento, no tenían principios. Eran, en la opinión de Hassel, la peor clase de criminales disfrazados con retórica patriótica. Pero Hassel era funcionario público. Servía al Estado alemán, no a un partido político específico. Cuando Hitler llegó al poder, Hassel se enfrentó a una pregunta que enfrentarían miles de funcionarios alemanes. ¿Renuncio en protesta o continúo sirviendo con la esperanza de moderar las peores políticas del régimen desde dentro? Hassel eligió quedarse. Fue una decisión que lo atormentaría durante años. Como embajador en Roma, Hassel observó con horror creciente cómo la política exterior alemana se transformaba bajo Hitler. La diplomacia tradicional basada en negociación y compromiso fue reemplazada por amenazas, intimidación y ultimátums. Los tratados internacionales fueron ignorados, las normas diplomáticas fueron desechadas, y lo peor de todo, desde la perspectiva de Hassel, era el acercamiento cada vez más estrecho entre Hitler y Mussolini. Hassel entendía que Mussolini era un dictador fascista, no tenía ilusiones sobre eso, pero también creía que Mussolini era pragmático, que podía ser moderado mediante diplomacia hábil. La alianza entre Alemania e Italia, en opinión de Hassel, debería ser una relación equilibrada, donde cada país mantuviera algo de independencia. Hitler no pensaba así. Hitler quería una alianza ideológica total entre los dos regímenes fascistas. Quería que Alemania e Italia marcharan juntas hacia la guerra. Hassel envió despacho tras despacho a Berlín advirtiendo contra esto. Argumentaba que alinearse demasiado estrechamente con Italia alienaría a Gran Bretaña y Francia, que Alemania debería mantener canales diplomáticos abiertos con las democracias occidentales, que una alianza fascista rígida limitaría las opciones estratégicas de Alemania. Berlín ignoró sus advertencias. Peor aún, comenzaron a verlo como obstáculo para la política exterior de Hitler. En 1938, cuando Austria fue anexada al Reich alemán mediante el Anschluss, Hassel expresó sus reservas privadamente. Cuando quedó claro que Hitler planeaba presionar a Checoslovaquia, Hassel advirtió que esto llevaría a la guerra con las potencias occidentales. Y cuando Joachim von Ribbentrop, el incompetente ministro de Relaciones Exteriores de Hitler, decidió que necesitaba embajadores que fueran leales nazis en lugar de diplomáticos profesionales, Ulrich von Hassel fue uno de los primeros en ser despedido. Capítulo 3. El diario comienza.
Después de ser despedido como embajador, Hassel regresó a Alemania en 1938. Técnicamente todavía era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sin puesto activo. Estaba en una especie de limbo, ni empleado ni completamente retirado. Era humillante para un hombre que había servido con distinción durante casi 30 años. Pero también le dio algo que no había tenido en años: libertad para pensar y actuar sin las restricciones de su posición oficial, y comenzó a escribir su diario. Los diarios de Hassel son documentos extraordinarios. No son simples registros de eventos diarios, son análisis políticos profundos, reflexiones morales y documentación meticulosa de la conspiración contra Hitler. Hassel escribía casi todos los días, registraba conversaciones que había tenido, describía reuniones con otros opositores del régimen, analizaba desarrollos políticos y militares, reflexionaba sobre el dilema moral de vivir bajo un régimen criminal. Sabía que los diarios eran peligrosos, los mantenía escondidos en su casa, usaba iniciales en lugar de nombres completos para algunas personas especialmente comprometidas. Desarrolló un código personal para ciertos temas especialmente sensibles, pero nunca dejó de escribir, porque creía que era esencial documentar lo que estaba sucediendo, que algún día alguien necesitaría entender cómo había sido vivir a través de esto, cómo hombres honorables habían luchado contra el mal incluso cuando parecía imposible. En sus primeros asientos, Hassel documentó su creciente horror ante las políticas nazis. Las leyes de Nuremberg, la noche de los cristales rotos, la anexión de Austria, la crisis de los Sudetes, y comenzó a buscar a otros que compartieran sus sentimientos. Capítulo 4. El círculo se forma. A través de contactos profesionales y sociales, Hassel comenzó a conectarse con otros opositores del régimen nazi. No era difícil encontrarlos si sabías dónde buscar. En los círculos aristocráticos y en el antiguo cuerpo diplomático había muchos hombres que detestaban a los nazis. Uno de los primeros contactos de Hassel fue Karl Friedrich Goerdeler, el exalcalde de Leipzig. Goerdeler había renunciado a su puesto en protesta contra las políticas nazis y ahora conspiraba activamente contra Hitler. Era un hombre de enorme energía y optimismo, convencido de que Hitler podía ser derrocado y Alemania salvada. A través de Goerdeler, Hassel conoció a otros conspiradores civiles: Johannes Popitz, ministro de Finanzas de Prusia; Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor General que había renunciado en protesta; Helmuth James Graf von Moltke, abogado brillante que estaba formando el círculo de Kreisau. Hassel también estableció contacto con conspiradores militares a través de Hans Oster en la Abwehr. Oster le presentó a oficiales como Henning von Treschow, que estaban planeando activamente atentados contra Hitler. Para 1939, Hassel estaba en el centro de una red de conspiración que abarcaba tanto elementos civiles como militares. Su casa en Berlín se convirtió en punto de reunión regular para discusiones sobre cómo derrocar a Hitler. Hassel desempeñaba un papel específico en esta red. Era el planificador del día después. Mientras que otros conspiradores se enfocaban en cómo matar a Hitler o ejecutar un golpe de Estado, Hassel se enfocaba en qué vendría después. Redactaba listas de personas para posiciones gubernamentales en el nuevo régimen. Escribía borradores de políticas que el nuevo gobierno implementaría. Planeaba cómo se reestructuraría el Ministerio de Relaciones Exteriores después de que cayera el régimen nazi. Y lo más ambicioso, Hassel planeaba cómo negociar la paz con las potencias occidentales. Capítulo 5. El emisario imposible. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania.
La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Para Hassel, esto era el desastre que había predicho. Hitler había llevado a Alemania a una guerra que no podía ganar, y ahora la única esperanza era derrocar a Hitler rápidamente y negociar la paz antes de que la guerra se volviera catastrófica. Hassel se asignó a sí mismo una misión casi imposible: usar sus contactos diplomáticos internacionales para establecer canales secretos con los gobiernos británico y estadounidense. Quería hacerles saber que existía una oposición seria a Hitler dentro de Alemania, que si esta oposición lograba derrocar a Hitler, estarían dispuestos a negociar una paz razonable. Era una tarea extraordinariamente peligrosa. Hassel estaba esencialmente negociando con el enemigo en tiempo de guerra. Si la Gestapo lo descubría, sería ejecutado inmediatamente como traidor. Pero Hassel estaba convencido de que era necesario. Un golpe de Estado contra Hitler solo tendría sentido si los aliados estaban dispuestos a negociar con el nuevo gobierno alemán. De lo contrario, estaría simplemente reemplazando un régimen condenado con otro régimen condenado. Hassel usó varios canales para sus comunicaciones secretas. Uno era a través de contactos en Suiza, que era neutral y donde diplomáticos de ambos bandos podían reunirse discretamente. Otro era a través de contactos en el Vaticano, que también mantenía relaciones con ambos bandos. El mensaje que Hassel intentaba transmitir era consistente: existe una oposición seria a Hitler dentro de Alemania, incluyendo elementos militares. Esta oposición está planeando derrocar a Hitler, pero necesitamos saber que los aliados negociarán con un gobierno alemán post-Hitler en términos razonables. Las respuestas que recibió fueron desalentadoras. Capítulo 6. El rechazo británico. El gobierno británico, bajo Winston Churchill, no estaba interesado en negociar con conspiradores alemanes. Desde la perspectiva británica, había varias razones para esto. Primero, no estaban seguros de que la resistencia alemana fuera real. Temían que pudiera ser un engaño de la inteligencia alemana, diseñado para sembrar confusión o identificar a simpatizantes alemanes en Gran Bretaña. Segundo, incluso si los conspiradores eran genuinos, los británicos no confiaban en que realmente pudieran derrocar a Hitler. Habían escuchado sobre complots contra Hitler antes. Ninguno había tenido éxito. ¿Por qué este sería diferente? Tercero, y quizás lo más importante, Churchill creía que cualquier negociación con Alemania, incluso una Alemania post-Hitler, sería vista como apaciguamiento. Después del desastre de Múnich, los británicos habían decidido que la única política aceptable hacia Alemania era rendición incondicional. Para Hassel, estas respuestas eran devastadoras. Estaba arriesgando su vida para establecer contacto con los aliados y estaban diciendo que no estaban interesados. En su diario, Hassel escribió con amargura sobre la ironía de la situación. Los británicos se quejan de que todos los alemanes son nazis, pero cuando alemanes antinazis intentan contactarlos, los rechazan. Quieren que derroquemos a Hitler, pero no ofrecen ningún incentivo para hacerlo. ¿Cómo se supone que convenzamos a generales vacilantes de que se unan al golpe si no podemos prometerles términos de paz razonables? Era un círculo vicioso. Los aliados no negociarían con conspiradores alemanes porque no creían que pudieran tener éxito, pero los conspiradores no podían tener éxito sin poder prometerles a los generales alemanes que los aliados negociarían términos razonables después del golpe. Hassel hizo múltiples intentos de romper este círculo vicioso. En 1940, envió un mensaje a través de contactos en Suiza sugiriendo términos específicos para una paz negociada. Alemania se retiraría de Polonia y de Europa Occidental, pero mantendría Austria y los Sudetes.
Era un compromiso que Hassel pensaba que tanto los conspiradores alemanes como los aliados podrían aceptar. La respuesta británica fue clara: rendición incondicional o guerra hasta el final, sin términos intermedios. Capítulo 7. La frustración crece. Los años de 1940 a 1943 fueron los más frustrantes de la vida de Hassel. Por un lado, veía cómo Hitler conquistaba la mayor parte de Europa. Polonia cayó en semanas, Dinamarca y Noruega en días. Francia, la gran potencia militar europea, colapsó en 6 semanas. Yugoslavia y Grecia fueron aplastadas. La Operación Barbarroja parecía al principio que aplastaría a la Unión Soviética. Cada victoria nazi hacía más difícil reclutar conspiradores. ¿Por qué arriesgar tu vida conspirando contra un Führer que estaba ganando todas las guerras? Por otro lado, Hassel veía los crímenes cada vez más horribles del régimen. Las Einsatzgruppen, asesinando civiles en el este, los primeros informes de campos de exterminio, la persecución sistemática de judíos, el trabajo forzado de millones de prisioneros de guerra y civiles. Hassel documentaba todo esto meticulosamente en su diario. No porque tuviera acceso a documentos oficiales, había sido despedido del servicio diplomático, pero a través de su red de contactos escuchaba historias. Oficiales militares regresando del frente oriental, diplomáticos extranjeros, funcionarios gubernamentales alemanes con conciencia culpable, y Hassel registraba estas historias, creando otro archivo histórico de crímenes nazis similar a La Crónica de la Vergüenza de Donanyi. Mientras tanto, los intentos de asesinato contra Hitler continuaban fracasando. La bomba en el avión de Hitler en Smolensk no explotó. El intento de suicidio bomba de Gersdorf fracasó cuando Hitler salió temprano de la exposición. Otros planes fueron abortados en el último momento. Cada fracaso desmoralizaba a los conspiradores, y cada fracaso hacía que Hassel cuestionara si alguna vez tendrían éxito. En su diario, Hassel escribió reflexiones cada vez más sombrías sobre el dilema moral de la situación. ¿Cuánto tiempo podemos continuar conspirando sin lograr nada? ¿En qué punto nuestra conspiración se vuelve simplemente un ejercicio de autojustificación, una forma de decirnos a nosotros mismos que nos opusimos incluso si nunca actuamos efectivamente? ¿Somos conspiradores reales o simplemente hombres que hablan mucho y no hacen nada? Eran preguntas brutalmente honestas, y Hassel no tenía buenas respuestas. Capítulo 8. El Círculo de Kreisau. A principios de los años 40, Hassel se involucró cada vez más con el Círculo de Kreisau, un grupo de oposición intelectual liderado por Helmut James Graf von Moltke y Peter Georg von Wartenburg. El Círculo de Kreisau era diferente de los conspiradores militares. No planeaban atentados con bomba, no coordinaban golpes de Estado. En cambio, se reunían para discutir cómo debería ser Alemania después de Hitler. Eran discusiones filosóficas profundas. ¿Qué tipo de sistema político debería tener Alemania? ¿Democracia parlamentaria? ¿Monarquía constitucional? ¿Algún tipo de sistema nuevo? ¿Qué papel debería tener la religión en la sociedad alemana? ¿Cómo se reconstruiría la economía? ¿Cómo se trataría el problema de la culpa colectiva alemana por los crímenes nazis? Para algunos de los conspiradores militares más orientados a la acción, el Círculo de Kreisau parecía irrelevante. Estaban discutiendo filosofía política mientras Hitler seguía en el poder. Parecía un lujo que no podían permitirse, pero Hassel entendía el valor de este trabajo. Alguien tenía que pensar en el día después. Alguien tenía que tener un plan para lo que vendría después de Hitler. De lo contrario, incluso si el golpe tenía éxito, solo crearías otro caos del cual podría surgir otro tirano.
Hassel contribuyó particularmente a las discusiones sobre política exterior. Argumentaba que una Alemania post-Hitler tendría que renunciar a todas las conquistas nazis, que tendría que pagar reparaciones, que tendría que aceptar algún tipo de supervisión internacional durante un período de transición. Eran posiciones difíciles de defender entre algunos conspiradores, que querían creer que Alemania podría retener al menos algunas de las ganancias territoriales de Hitler. Pero Hassel era realista. Entendía que los aliados nunca aceptarían una paz que permitiera a Alemania beneficiarse de sus agresiones. Las discusiones del Círculo de Kreisau fueron documentadas en varios memorandos y documentos de planificación. Hassel contribuyó a muchos de estos documentos y, por supuesto, escribió sobre las reuniones extensamente en su diario. Cada palabra era evidencia adicional de traición. Los documentos de planificación del Círculo de Kreisau demostraban que estaban planeando reemplazar el régimen nazi. Los diarios de Hassel documentaban años de conspiración. Si la Gestapo alguna vez encontraba estos materiales, todos serían ejecutados. Capítulo 9. El último intento diplomático. En 1943, con la guerra claramente volviéndose contra Alemania después de Stalingrado, Hassel hizo un último intento mayor de establecer contacto con los aliados. Usó contactos en Suecia, que era neutral, y donde todavía era posible que alemanes y representantes aliados se reunieran. A través de intermediarios, Hassel logró transmitir un mensaje al gobierno británico. El mensaje era urgente. La oposición alemana está planeando un golpe contra Hitler. Necesitamos saber si Gran Bretaña negociará con un gobierno alemán post-Hitler. Si no hay esperanza de términos de paz razonables, será imposible reclutar suficientes generales para que el golpe tenga éxito. La respuesta británica fue la misma que antes: rendición incondicional. Ninguna negociación con ningún gobierno alemán, incluyendo uno que hubiera derrocado a Hitler. Para Hassel, esto era el fin de su esperanza de una solución diplomática. Los aliados habían dejado claro que no distinguirían entre Alemania nazi y Alemania post-nazi, que planeaban tratar a todos los alemanes como criminales colectivos. En su diario, Hassel escribió con desesperación: «Los británicos no entienden que están haciendo imposible nuestra tarea. Al no ofrecer ninguna esperanza de términos razonables, están asegurando que el ejército alemán luchará hasta el final amargo. Están garantizando que millones más morirán innecesariamente». Pero Hassel también entendía la lógica británica. Después de ser engañados en Múnich, después de años de mentiras nazis, ¿por qué deberían confiar en conspiradores alemanes? Desde la perspectiva aliada, la única garantía de que Alemania no volvería a amenazar a Europa era destruir completamente su capacidad militar. Era una tragedia. Los conspiradores alemanes querían detener la guerra y derrocar a Hitler. Los aliados querían que Alemania fuera derrotada completamente. No había forma de conciliar estos objetivos, y así, la conspiración continuó sin el apoyo diplomático que Hassel había esperado asegurar. El golpe tendría que hacerse sin promesas de los aliados. Tendría que hacerse simplemente porque era lo correcto, sin garantía de que haría alguna diferencia en el resultado final de la guerra. Capítulo 10. Hacia el 20 de julio, para la primavera de 1944, Hassel sabía que el tiempo se estaba agotando. La invasión aliada de Francia era inminente. El ejército soviético estaba avanzando hacia el oeste. Alemania estaba siendo bombardeada masivamente. El Reich estaba claramente perdiendo la guerra. Si el golpe iba a suceder, tenía que ser pronto, antes de que Alemania colapsara completamente, antes de que los aliados ocuparan el país. De lo contrario, derrocar a Hitler no tendría sentido. El régimen caería de todos modos.
A través de la red de conspiración, Hassel escuchó sobre los planes de Klaus von Stauffenberg, un joven coronel de Estado Mayor que había sido gravemente herido en África, pero había insistido en continuar sirviendo. Un oficial brillante que ahora tenía acceso regular a las reuniones de Hitler en la guarida del lobo. Y lo más importante, Stauffenberg estaba dispuesto a colocar la bomba él mismo. Hassel se reunió con Stauffenberg varias veces en las semanas previas al 20 de julio. Las reuniones fueron discretas, en apartamentos privados, con solo unos pocos conspiradores centrales presentes. Stauffenberg le preguntó a Hassel sobre los planes para el gobierno post-golpe. ¿Quién sería el nuevo jefe de Estado? ¿Qué políticas implementaría el nuevo gobierno? ¿Cómo negociarían con los aliados? Hassel respondió honestamente. El plan era que el general Ludwig Beck se convirtiera en jefe de Estado provisional. Karl Goerdeler sería probablemente canciller. Se formaría un gobierno de unidad que incluiría tanto militares como civiles, tanto conservadores como socialdemócratas. En cuanto a negociaciones con los aliados, Hassel admitió que los británicos y estadounidenses habían rechazado negociar, pero argumentó que una vez que Hitler estuviera muerto y un nuevo gobierno estuviera en el poder, los aliados tendrían que reconsiderar, que no podrían simplemente ignorar un gobierno alemán que había derrocado a Hitler y estaba ofreciendo paz. Stauffenberg escuchó. No parecía completamente convencido de que los aliados responderían positivamente, pero estaba comprometido de todos modos. Para Stauffenberg, el golpe era necesario sin importar cómo respondieran los aliados. Era una cuestión de honor alemán, de demostrar que no todos los alemanes habían sido nazis, de salvar lo que pudiera salvarse del alma de Alemania. Hassel admiraba la determinación de Stauffenberg, pero también temía que el joven coronel fuera demasiado optimista sobre las posibilidades de éxito. En su diario, Hassel escribió: «Stauffenberg es valiente y está decidido, pero temo que subestime cuán profundamente el aparato nazi ha penetrado en todas las instituciones del Estado. Incluso si Hitler muere, ¿podrán Goebbels y Himmler ser neutralizados lo suficientemente rápido? ¿Habrá suficientes oficiales dispuestos a seguir órdenes del nuevo gobierno? Quiero creer que sí, pero he visto tantos planes fallar». Era una premonición sombría y resultaría ser profética. Capítulo 11. El 20 de julio de 1944. Ulrich von Hassel estaba en su casa en Berlín cuando escuchó la noticia. Klaus von Stauffenberg había colocado la bomba en la guarida del lobo. La bomba había explotado. Hitler estaba supuestamente muerto. La operación Valkyria estaba en marcha en Berlín. Hassel sintió una mezcla de euforia y terror. Euforia porque después de años de conspiración, finalmente alguien había logrado matar a Hitler. Terror porque sabía que las próximas horas serían caóticas y peligrosas. Esperó en su casa, escuchando la radio, haciendo llamadas telefónicas discretas a otros conspiradores, tratando de entender qué estaba sucediendo. Los primeros informes eran confusos. Algunos decían que Hitler estaba muerto, otros decían que solo había sido herido. La situación en Berlín era caótica. Algunos oficiales estaban siguiendo las órdenes de la operación Valkyria. Otros estaban esperando clarificación. Algunos permanecían leales a Hitler. Para la noche, la verdad era devastadoramente clara. Hitler había sobrevivido. La bomba lo había herido, pero no lo había matado. Y ahora estaba en la radio, hablando al pueblo alemán, dejando claro que estaba vivo y en control. El golpe había fracasado. Hassel sabía inmediatamente lo que esto significaba. La Gestapo estaría arrestando conspiradores en horas. Su nombre estaba en todos los archivos de planificación. Había estado involucrado en la conspiración durante años.
Su arresto era inevitable. Solo era cuestión de tiempo. Capítulo 12. El arresto. La Gestapo no vino inmediatamente por Hassel. En los días inmediatamente posteriores al 20 de julio, estaban enfocados en arrestar a los conspiradores más centrales, los oficiales militares que habían participado directamente en el golpe, la gente en el Wendler Block, los que habían dado órdenes esa noche. Pero gradualmente, a medida que interrogaban a los conspiradores capturados, más nombres salían a la luz, y el nombre de Ulrich von Hassel salió muchas veces. Había sido uno de los planificadores centrales del gobierno post-golpe. Había estado involucrado en intentos de contactar a los aliados. Había participado en reuniones de conspiración durante años. El 28 de julio, 8 días después del atentado fallido, la Gestapo llegó a la casa de Hassel. Lo arrestaron sin ceremonia. Le dieron solo minutos para despedirse de su esposa. Luego lo llevaron a la prisión de la Gestapo en Berlín. Una de las primeras cosas que hizo la Gestapo fue registrar exhaustivamente la casa de Hassel. Buscaban evidencia, documentos, cartas, cualquier cosa que pudiera usarse contra él o que revelara a otros conspiradores, y encontraron los diarios, miles de páginas de asientos diarios, años de documentación meticulosa de la conspiración contra Hitler, reuniones secretas, conversaciones con otros conspiradores, planes para el gobierno post-Hitler, intentos de contactar a los aliados. Era evidencia irrefutable de alta traición. No había forma de que Hassel pudiera negar su culpabilidad. Sus propias palabras lo condenaban. Los interrogadores de la Gestapo estaban eufóricos. Los diarios no solo probaban la culpabilidad de Hassel, sino que también revelaban nombres de docenas de otros conspiradores. Proporcionaban detalles de reuniones y planes que la Gestapo no había conocido previamente. Hassel se dio cuenta, con horror, de que su intento de documentar la historia de la resistencia se había convertido en herramienta para destruirla. Los diarios que había mantenido para preservar la memoria de hombres honorables estaban siendo usados para identificarlos y ejecutarlos. Era la ironía más cruel imaginable. Capítulo 13. La prisión Hassel pasó los siguientes 2 meses en la prisión de la Gestapo. Las condiciones eran brutales. Estaba aislado en una celda pequeña. Tenía permiso de recibir cartas de su familia, pero estaban censuradas pesadamente. No se le permitía ver a otros prisioneros. Los interrogatorios eran frecuentes. Los interrogadores de la Gestapo querían saber todo. Cada persona con la que Hassel había conspirado, cada reunión a la que había asistido, cada plan que había discutido. Hassel cooperó hasta cierto punto. No tenía sentido negar lo que ya sabían de sus diarios. Admitió su participación en la conspiración. Confirmó que había intentado contactar a los aliados. Reconoció que había planeado servir en el gobierno post-Hitler, pero intentó minimizar el papel de otros. Cuando le preguntaban sobre personas específicas, a menudo decía que solo las conocía superficialmente, que habían estado presentes en reuniones sociales, pero no en planificación de conspiración, que habían expresado descontento con el régimen, pero no habían conspirado activamente. No está claro cuánto éxito tuvo Hassel en proteger a otros. La Gestapo estaba torturando a muchos conspiradores, y bajo tortura la gente hablaba. Es probable que la mayoría de la información que la Gestapo obtuvo proviniera de múltiples fuentes, no solo de Hassel, pero Hassel al menos intentó limitar el daño, y se negó consistentemente a proporcionar ciertos detalles que habrían puesto en peligro a personas que todavía no habían sido identificadas como conspiradores. Durante todo este tiempo, Hassel sabía que eventualmente sería ejecutado. No había duda sobre su destino. El único interrogante era cuándo y bajo qué proceso. Capítulo 14. El Tribunal del Pueblo.
El 7 de septiembre de 1944, Ulrich von Hassel fue llevado ante el Volksgerichtshof, el Tribunal del Pueblo, para juicio. El Volksgerichtshof no era un tribunal en ningún sentido significativo. Era teatro de propaganda diseñado para humillar a los acusados antes de ejecutarlos. El juez presidente era Roland Freisler, un fanático nazi conocido por sus gritos, insultos y sentencias de muerte garantizadas. Hassel fue juzgado junto con varios otros conspiradores. La sala del tribunal estaba llena de cámaras. Los nazis estaban filmando los juicios para propaganda. Freisler comenzó gritando a los acusados. Los llamó traidores, criminales, escoria. No permitió una defensa real. Cuando los abogados defensores intentaban hablar, Freisler los interrumpía y los ridiculizaba. Hassel intentó mantener su dignidad. Cuando se le permitió hablar, admitió que había conspirado contra Hitler, pero explicó sus razones. Hitler estaba llevando a Alemania a la destrucción. El régimen nazi estaba cometiendo crímenes contra la humanidad. Hombres de conciencia tenían el deber de resistir. Freisler lo interrumpió con gritos. Llamó a Hassel traidor. Le dijo que hombres como él merecían morir. El veredicto fue predeterminado. Hassel y los otros acusados fueron declarados culpables de alta traición y sentenciados a muerte. La sentencia sería llevada a cabo mediante ahorcamiento, pero no ahorcamiento rápido que rompe el cuello, ahorcamiento lento con alambre de piano. Hitler había ordenado específicamente este método para los conspiradores del 20 de julio. Quería que sufrieran. Después de la sentencia, Hassel fue devuelto a su celda para esperar la ejecución. Capítulo 15. Las últimas cartas. En sus últimos días, Hassel fue autorizado a escribir cartas a su familia. Estas cartas sobrevivieron y proporcionan una visión extraordinaria de su estado mental en las horas finales. Escribió a su esposa, Ilse, con quien había estado casado durante casi 40 años. Le agradeció por su apoyo durante todos los años difíciles. Le aseguró que no tenía arrepentimientos, que había hecho lo que su conciencia exigía, que esperaba que ella pudiera encontrar paz sabiendo que él había muerto por principios. Escribió a sus hijos, les dijo que fueran fuertes, que recordaran que su padre había elegido oponerse al mal incluso cuando significaba su muerte, que vivieran vidas de honor y principio. Las cartas son notables por su falta de autocompasión. Hassel no se quejaba de su destino, no expresaba arrepentimiento por haber conspirado contra Hitler, no maldecía a los nazis o a los aliados que habían rechazado negociar con él. En cambio, expresaba una especie de resignación filosófica. Había vivido según sus principios, había intentado hacer lo correcto. Había fracasado, pero el fracaso no invalidaba la corrección moral de sus acciones. En una de sus últimas cartas, Hassel escribió: «He vivido una vida larga y, en general, afortunada. He servido a mi país lo mejor que pude. En los últimos años, eso significó oponerme a aquellos que lo gobernaban. Si eso es traición, entonces soy traidor. Pero creo que la historia juzgará que la verdadera traición fue servir a Hitler, no oponerse a él». Capítulo 16. La ejecución. El 8 de septiembre de 1944, Ulrich von Hassel fue llevado de su celda para ejecución. El lugar de ejecución era la prisión de Plötzensee en Berlín. Los nazis habían instalado ganchos de carne en una viga. Los prisioneros serían colgados de estos ganchos con alambre de piano alrededor del cuello. Los detalles exactos de la ejecución son difíciles de verificar. Lo que sabemos es que Hassel y varios otros conspiradores fueron ejecutados ese día. El proceso era deliberadamente lento y doloroso. Podía tomar varios minutos para que un hombre muriera por estrangulamiento.
Los nazis filmaron las ejecuciones. Hitler supuestamente miraba las películas. Quería ver a los traidores sufrir. Ulrich von Hassel murió a la edad de 62 años. Había conspirado contra Hitler durante casi 7 años. Había arriesgado todo para intentar salvar a Alemania del nazismo. Había documentado meticulosamente la historia de la resistencia en sus diarios. Y murió menos de 8 meses antes del fin de la guerra. Tan cerca de la victoria que había trabajado tan duro para lograr, pero no lo suficientemente cerca para verla. Capítulo 17. Los diarios sobreviven después de la guerra. La familia de Hassel buscó recuperar sus posesiones confiscadas por los nazis. Para su sorpresa y alivio, los diarios sobrevivieron. No todos. Algunas páginas habían sido destruidas o perdidas. Pero la mayoría de los diarios de Hassel, desde 1938 hasta 1944, habían sido preservados en los archivos de la Gestapo. En 1946, los diarios fueron publicados en inglés con el título The Von Hassel Diaries, The Story of the Forces Against Hitler Inside Germany. Más tarde fueron publicados en alemán y otros idiomas. Los diarios causaron sensación, proporcionaban una vista interior sin precedentes de la conspiración contra Hitler. Mostraban que la resistencia alemana había sido real, sustancial, y había persistido durante años. Demostraban que no todos los alemanes habían sido nazis. Los historiadores encontraron los diarios invaluables. Proporcionaban detalles sobre reuniones, conversaciones y planes que de otra manera se habrían perdido. Daban nombres y fechas específicos. Mostraban cómo los conspiradores habían pensado, qué los había motivado, qué obstáculos habían enfrentado. Pero los diarios también eran documentos profundamente personales. Mostraban a Hassel como hombre completo, sus esperanzas y miedos, sus frustraciones y decepciones, sus dudas morales y certezas éticas. Una de las secciones más conmovedoras de los diarios son las reflexiones de Hassel sobre si la conspiración valía la pena. Escribió en 1943. A veces me pregunto si simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos, si nuestra conspiración es real o solo una forma de aliviar nuestras conciencias. Pero luego recuerdo que el acto de resistencia tiene valor en sí mismo, incluso si fracasa, que hay una diferencia moral entre aquellos que se oponen al mal y aquellos que lo aceptan, incluso si la oposición es inefectiva. Era una defensa moral de la resistencia que resonaría en generaciones futuras. Epílogo. El legado del diplomático. Ulrich von Hassel no vivió para ver el fin del Tercer Reich. Murió 7 meses antes de que Hitler se suicidara, 8 meses antes de que Alemania se rindiera. Pero su legado sobrevivió a través de sus diarios. Los diarios de Hassel se convirtieron en uno de los documentos más importantes para entender la resistencia alemana contra Hitler. Demostraron que la oposición había sido real, seria y sustancial, que había incluido a algunas de las personas más educadas y honorables de Alemania, que no había sido simplemente un puñado de conspiradores marginales, sino una red que abarcaba militares, diplomáticos, funcionarios gubernamentales, intelectuales y líderes religiosos. Para la Alemania de posguerra, los diarios de Hassel eran cruciales. Ayudaron a contrarrestar la narrativa de que todos los alemanes habían sido nazis. Proporcionaron ejemplos de alemanes que habían resistido, que habían arriesgado y dado sus vidas oponiéndose a Hitler. En 1955, el gobierno de Alemania Occidental anuló formalmente las sentencias de muerte de los conspiradores del 20 de julio, incluyendo a Hassel. Determinaron que su traición había sido en realidad patriotismo de la forma más alta,
que habían servido a los verdaderos intereses de Alemania al oponerse a un régimen criminal. Hoy, en Berlín, hay un monumento a la resistencia alemana. El nombre de Ulrich von Hassel está inscrito allí junto con cientos de otros que murieron oponiéndose a Hitler. Hay una calle nombrada en su honor. Su rostro aparece en sellos postales conmemorativos. Pero quizás el honor más apropiado es simplemente que sus diarios se siguen leyendo, que generaciones de alemanes han aprendido sobre la resistencia a través de sus palabras, que estudiantes de historia alrededor del mundo estudian sus escritos para entender cómo hombres y mujeres ordinarios se opusieron al mal extraordinario. En una de sus últimas entradas de diario, antes de su arresto, Hassel escribió: «No sé si tendremos éxito en derrocar a Hitler. No sé si Alemania puede salvarse del desastre que Hitler ha traído, pero sé que tenemos el deber de intentarlo, que el fracaso en actuar sería un fracaso moral más grande que el fracaso en tener éxito, que debemos resistir no porque tengamos garantía de victoria, sino porque es lo correcto». Era un credo para todos los que resisten la tiranía, y es por eso que Ulrich von Hassel sigue siendo recordado no como traidor, sino como héroe. Un diplomático que sirvió a su país oponiéndose a aquellos que lo gobernaban. Un hombre que llevó un diario de la traición que resultó ser un testimonio del honor. Un conspirador que fracasó en su objetivo inmediato, pero tuvo éxito en su objetivo más profundo: demostrar que la resistencia al mal es posible, incluso cuando parece inútil. Esa es la historia de Ulrich von Hassel. Fin its en man.